Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a comenzar con la clase que pertenece a tórax y mediastino. Comencemos. Bien, esta es una imagen. Como pueden observar, el tórax está abierto. Lo primero que observamos es el corazón en el medio, ¿sí? Rodeado por esta bolsa denominada pericardio. Ambos pulmones removidos hacia los laterales, ¿sí? Fíjense que aquí, sin mover el pericardio, podemos ver un elemento nervioso que corre por la cara lateral izquierda del corazón. Este elemento que observamos aquí es el nervio frénico izquierdo. Bien, esta es una imagen, un dibujo, ¿sí? Donde podemos observar los pulmones de nuevo removidos, ¿sí? El corazón en el medio. Fíjense este órgano que es el timo, ¿sí? Órgano linfático primario que tapa el inicio de los grandes vasos. Sobre los laterales podemos ver aquí, en relación a la vena cava superior, el nervio frénico derecho, como vimos recién, en relación a la cara lateral izquierda del corazón, al nervio frénico izquierdo. Vemos los troncos venosos, yúgulos subclavios, el derecho y el izquierdo, que se van a unir y formar la vena cava superior. Observamos la tráquea, ¿sí? Este nervio que sube por aquí, entre la tráquea y el esófago, es el nervio laríngeo recurrente izquierdo, ¿sí? Que es rama del vago. Recordemos que del lado izquierdo el vago da al laringio recurrente a la altura del callado de la aorta. El laringio recurrente le da la vuelta al callado y luego sube por este espacio tráqueo-esofágico, mientras que del lado derecho también es rama del nervio vago, pero el nervio vago da este nervio a la altura de la arteria subclavia. Bueno, vista anterior, el pericardio está aquí removido, ¿sí? Vista anterior del corazón. Vamos a observar cómo la mayor cara anterior del corazón la brinda el ventrículo derecho. Luego podemos observar solo una partecita de la vista anterior del ventrículo izquierdo, perteneciente al ápex o vértice o punta del corazón. Y aquí observamos la orejuela de la aurícula derecha y parte de la aurícula derecha. Fíjense que de una vista superficial externa, ¿sí? La aurícula derecha está separada del ventrículo derecho por este surco, que es el surco auriculoventricular derecho, por donde transcurre esta arteria, que es la arteria coronaria derecha. Fíjense que el ventrículo derecho, o anteromedio se denomina también, está separado del ápex del corazón, que es el ventrículo izquierdo, por este surco interventricular anterior, por donde transcurre esta arteria denominada arteria descendente anterior o interventricular anterior. Fíjense como el ventrículo derecho observamos a este tronco arterial, denominado tronco pulmonar. En el medio vamos a encontrar a la aorta ascendente, y más hacia lateral derecho y posterior a la vena cava superior, ¿sí? Que drena en la aurícula derecha, como bien saben. Fíjense lo que vimos en la imagen, este nervio fino que baja desde el cuello, bien pegado a la vena cava superior, es el nervio frénico derecho, ¿sí? Radiografía. Radiografía de tórax se la van a pedir muchas veces a lo largo de toda su carrera médica. Esta es una radiografía de tórax de frente, ¿sí? Recuerden que, siempre lo recuerdo, la radiografía es una imagen uniplanar, es decir, que vamos a tener una superposición de elementos, ¿sí? En la línea media el esternón va a estar superpuesto con el corazón, con el esófago, ¿sí? Con los cuerpos vertebrales que pueden observarse aquí. Fíjense cómo se observa lo que se denomina silueta cardíaca, ¿sí? Donde tenemos la silueta del borde lateral izquierdo, perteneciente al ventrículo izquierdo. Luego aquí tenemos una silueta del tronco pulmonar, y aquí la silueta del botón aórtico, que vendría a ser el callado de la aorta.
mientras que del lado derecho observamos a la silueta de la aurícula derecha, ¿sí? Y más aquí, la de la vena cava superior. Fíjense como aquí se ve esto más radiolúcido, ¿sí? Esto hay aire, pertenece a la tráquea, ¿sí? Siempre es muy importante, en cualquier, más que nada, en los que cuando llega un paciente, sí, puede ser traumatizado, ¿no? Pero con falta de aire, le pedimos una placa de tórax, siempre observar bien los campos pulmonares, ¿sí? Que no estén velados, se denomina, o tapados, siempre que se vean así, radiolúcido con toda esta trama vascular que observamos aquí, esto es normal, pero siempre es muy importante ver que la tráquea, que es esto, no esté desviado para ninguno de los lados, ¿sí? Bien, esto se los digo ¿por qué? Porque hay una patología, ¿sí? Que es el neumotórax. Nosotros tenemos aire en el medio de las hojas de la pleura. Lo que hace ese aire es empujar todo el mediastino hacia uno de los dos lados. Entonces la tráquea es la que nos sirve para identificar la línea media, ¿sí? Si la tráquea está desviada, generalmente, en el caso de un neumotórax, ¿no? Vamos a tener que el aire ese lo que hace es empujar todo el mediastino, ¿sí? Tomen de ejemplo que el neumotórax esté en el campo en el pulmón izquierdo, entonces la tráquea va a estar desviada hacia la derecha. Bien. Acá más o menos está marcado lo que le nombraba, así en uno la tráquea. Aquí la vemos, más radiolúcida sobre los cuerpos vertebrales. Tenemos la división, ¿sí? Que se ve aquí. El 11, ¿sí? Ventrículo izquierdo. El 10 vendría a ser lo que denominamos el tronco pulmonar, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar el botón aórtico en 8, ¿sí? Que está identificado. El 12 vendría a ser la silueta de la aurícula derecha, ¿sí? Tenemos la clavícula, ¿sí? Esta posición es muy importante para observar los vértices del pulmón. Bien, aquí estamos en presencia de una tomografía, corte coronal, ¿sí? La tomografía nos damos cuenta porque la cortical ósea es hiperdensa, es un corte coronal, vemos el diafragma, ¿sí? Fíjense esta curvatura que tiene el diafragma, es normal, porque recuerden que del lado derecho tenemos al hígado, ¿sí? Que siempre levanta más el diafragma que del lado izquierdo que tenemos el estómago, ¿sí? Así que esto es completamente normal. Estos espacios se llaman costofrénicos, ¿sí? Costilla, ¿sí? Frénico, diafragma. Y podemos observar en el medio la aorta ascendente, hacia su izquierda al tronco pulmonar, ¿sí? Y aquí vendría la vena cava superior, que en realidad es más posterior, ¿sí? Recuerden que la vena cava superior es más posterior y derecha. Bien. Mediastino, vamos a ver qué es el mediastino. El mediastino es un espacio, básicamente, como bien dice aquí, el que está dentro del tórax, ¿no? Donde tenemos hacia los laterales las pleuras mediastinales, ¿sí? Hacia anterior vamos a tener el esternón, y hacia posterior la columna vertebral. Ahí tenemos, ahí está lateral, tenemos los límites, ¿sí? Que les acabo de decir. Hacia superior vamos a tener la apertura, que comunica con el cuello, y hacia límite inferior, que separa el mediastino del abdomen, tenemos al músculo diafragma. Aquí tenemos de nuevo, lo mismo, ¿sí? Aquí lo que está haciendo básicamente es que ahora vamos a ver la división, pero en colores, el mediastino anterior, el medio y el mediastino posterior. Bien, más de lo mismo, esta es una disección que he realizado, ¿sí? Este es un feto de aproximadamente muy chiquito, era 23 semanas solamente, ¿sí? Donde les quise mostrar paso a paso que se encuentra cuando estamos disecando, desde la incisión superficial de la piel, ¿sí? Removimos la piel, empezamos a observar esto que son color marrón, tenemos a los músculos pectorales mayores, ¿sí? Luego, recuerden esto, como es solamente 23 semanas, todos los fetos pueden
como no están osificados todavía los huesos, ¿sí? Entonces son cartílagos. Se puede incidir, como hicimos aquí, el esternón, ¿sí? Con el bisturí, y abrimos el esternón, que es esto, que como verán es blanco así porque es cartílago, y observamos esto. ¿Sí? Fíjense, como les digo, el objetivo de esto es mostrarles paso por paso cómo es que se ve la realidad. Después lo van a ver todo disecado, va a cambiar, pero el objetivo era mostrarles qué vemos paso por paso. Bien, fíjense aquí, fíjense esto de otro color en el medio, acá a los laterales. ¿Mm? Bien. Aquí dice que esto que veíamos acá anteriormente, que como vimos en la representación, es el timo, ¿sí? Una glándula linfoide primaria, ¿sí? Que tapa los grandes vasos, la salida de los grandes vasos como vimos exactamente en el dibujo. Acá lo que hice fue incidir parte del pericardio e incidir parte de la pleura, ¿sí? Fíjense. Y aquí podemos observar la tráquea ya, ¿sí? Hacia posterior. Pero fíjense como el timo, que recuerden en el niño, ¿sí? Es así, en el feto más todavía, bien voluminoso, y tapa los grandes vasos. Sacamos el timo y ya podemos ver esa translucencia de los grandes vasos, ¿sí? Fíjense, aquí se observa algo, aquí también se observa algo, acá hay algo que cruza la cara anterior de los grandes vasos, ¿sí? Acá podemos observar la tráquea, aquí vemos por translucencia algo también, ¿sí? Bien, sigamos disecando. Fíjense. De nuevo les muestro acá el timo tapando los grandes vasos, la bolsa pericárdica, el diafragma, observen, ¿sí? Los pulmones. Ahí tienen para observar bien el timo. Sacamos el timo entonces y esos grandes vasos que veíamos, fíjense aquí, observamos un tronco venoso brachiocefálico izquierdo, un tronco venoso brachiocefálico derecho, se unen y forman la vena cava superior, y fíjense como lateral, en relación íntima con la vena cava superior, observamos este elemento nervioso. Lo pueden ver ahí, aquí se ve un poquito más con zoom, es el mismo que vimos en la imagen, ¿sí? Es el nervio frénico derecho, íntima relación con la vena cava superior. Fíjense cómo está en posición, ¿sí? Cuando yo todavía disequé parte de él, solo la cara anterior. Fíjense, cuando yo lo diseco todo y lo libero, fíjense que queda más separado, ¿sí? Porque yo lo diseco todo y lo separo. Pero la realidad es esta, el nervio frénico, sin tocar, sin disecar nada, está bien pegado a la vena cava superior. Luego lo diseco, lo libero y lo puedo mover tranquilamente. ¿Sí? ¿Qué es esto? Fíjense otra relación importante en el nervio frénico derecho en el mediastino, que es su relación con el pedículo pulmonar derecho, cómo pasa bien hacia anterior del mismo. ¿Sí? El nervio frénico derecho se denomina, se dice que no se dice, es prepedicular derecho, ¿sí? Anterior al pedículo derecho. Fíjense aquí, dice que la vena cava superior, y se empieza a ver algo, ¿sí? Que es la aorta. Fíjense aquí. Solo dice qué parte. Tenemos un elemento nervioso, ¿sí? Bajando. Es el nervio vago izquierdo. Cuando yo diseco acá, a ver, voy a correr. ¿Sí? Es lo mismo, le hice más zoom. Fíjense cuando le diseco todo y lo libero, veo aquí el nervio vago izquierdo, ¿sí? Que se va a relacionar con el callado de la aorta, ¿sí? Y aquí estaría el nervio frénico, que cuando yo lo diseco lo encuentro, ¿sí? Que recuerden que el nervio frénico es este que baja por aquí, ¿sí? Bordea toda la cara lateral izquierda del corazón. Esto que se puede observar aquí, bordea toda la cara izquierda del corazón y llega al diafragma. Fíjense que bien disecado, se ve claramente acá, ¿sí?
Entonces, de nuevo, nervio frénico derecho, fíjense su relación bien prepedicular, ¿sí? El nervio frénico izquierdo, el nervio vago izquierdo. Recuerden que a la altura del callado de la aorta, el nervio vago izquierdo da un ramo denominado nervio laringio recurrente izquierdo, que le va a dar la vuelta al callado de la aorta. ¿Sí? Este es el vago izquierdo, esta altura de un nervio, que le va a dar la vuelta al callado de la aorta y va a subir por aquí, en este espacio, que lo vemos ahí el nervio infinito, el espacio tráqueo esofágico, y es el nervio laringio recurrente izquierdo. De nuevo, el nervio frénico izquierdo, esta no es la relación real. La relación real del nervio frénico izquierdo es esta que ustedes ven en la otra imagen. Esta, bien pegado a la cara lateral del corazón, metido en el pericardio. ¿Sí? Pasa que acá yo lo disequé, disequé el pericardio, entonces lo puedo, tengo cierto grado de movimiento. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, recuerden estas relaciones, por favor. Nervio frénico derecho. Acá. Estamos, nervio frénico derecho. Bien relacionado a la vena cava superior y cara lateral derecha y prepedicular. Por delante, anterior al pedículo pulmonar derecho. Fíjense el vago en relación al callado de la aorta. Y el frénico izquierdo, ¿sí? Desciende, viene en relación a la cara lateral izquierda del corazón. Bien. Espero que les haya gustado las imágenes, como les dije, son imágenes de disecciones, ¿sí? Que desarrolló. Bien, fíjense, esto es una imagen, ¿sí? Una representación de un corte sagital del lado derecho. ¿Cómo me doy cuenta que es del lado derecho? Porque veo la vena cava superior. Veo esta vena que pertenece al mediastino posterior, que es la vena ácigos. ¿Sí? Fíjense que la vena ácigos sube bien pegada a la columna, del lado derecho, y hace un callado hacia anterior, ¿sí? Y va a desembocar en la vena cava superior. Lo que pasa por inferior a este callado de la vena ácigos es el pedículo pulmonar derecho. ¿Sí? Que aquí lo ven. Aquí pueden observar la cadena simpática, ¿sí? Paravertebral, los vasos intercostales, el esófago, marrón, ¿sí? Y fíjense de nuevo este nervio, en relación con la vena cava superior, y luego prepedicular, que es el nervio frénico derecho. Lo mismo, corte sagital, es una representación, un dibujo, pero del lado izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos el callado de la aorta. Recuerden que la aorta descendente se hace de izquierda a la columna vertebral. El callado va de anterior a posterior, de derecha a izquierda. Esta es la última rama del callado aórtico, que es la arteria subclavia izquierda. Vemos aquí como este nervio, ¿sí? Va bien pegado al callado de la aorta y es el nervio vago. Y este nervio bien pegado a la cara lateral del corazón es el nervio frénico izquierdo. Este es el vago izquierdo, ¿no? Bien. Pedículo pulmonar izquierdo. Diafragma. Estas venas que ven aquí no son las ácigos, sino que del lado izquierdo tenemos las hemiácigos, ¿sí? Superior e inferior, y esta sigue siendo la cadena simpática paravertebral. Fíjense esto es lo que observan. Les cuento. Esta es la realidad anatómica del mismo feto, ¿sí? 23, 24 semanas, muy pequeño, y ahora le voy a ver que lo que están viendo acá en esta imagen, esta es la realidad. Fíjense, aorta descendente, pedículo pulmonar izquierdo, les paso, aorta descendente, pedículo pulmonar izquierdo. Esta rama queda aquí, el callado de la aorta, este es el callado de la aorta, ¿sí? Esta última rama que da aquí que sube es la arteria subclavia izquierda, la podemos observar aquí. Fíjense que el nervio vago izquierdo cruza a la arteria subclavia izquierda, fíjense aquí,
este nervio, ¿sí? Que cruza a la arteria subclavia izquierda y baja, desciende, lo ven ahí, bien finito, ¿sí? Está acá, es esto, representado en el dibujo. Fíjense que este nervio yo lo diseco, si esto ya está disecado, no se ve así. Fue removido el pulmón izquierdo, por eso es que ven cortado el pedículo pulmonar. Pero fíjense que cuando yo lo diseco y lo corro levemente hacia posterior, se ve cómo da esta rama. Esta rama es el nervio laringio recurrente izquierdo. ¿Sí? Bien. Bien, les estaba diciendo, vamos a compartir esta imagen, ¿sí? Vamos acá, aquí estamos, ¿sí? Que vemos la aorta descendente, la arteria subclavia, el nervio vago, como reclinando hacia posterior levemente vemos a la rama del nervio vago, que es el nervio laringio recurrente izquierdo, ¿sí? Que va a dar la vuelta al callado de la aorta y va a ir el espacio traqueoesofágico como habíamos visto. Fíjense ahora, recuerden que este es un feto apenas 23, 24 semanas. Fíjense que esto es la aorta descendente, ¿sí? Fíjense que está la arteria pulmonar, y aquí pueden ver un elemento que comunica el tronco pulmonar con la aorta descendente, que es esto que ven aquí, que es el ductus arterioso, ¿sí? Conducto arterioso botal o ductus, ¿sí? Que recuerden que es una comunicación, un shunt, que está permeable claramente en la vida neonatal. Bien, un poco más disecado, vemos aquí el callado de la aorta, tronco arterial brachiocefálico derecho, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Fíjense como el vago cruza la arteria subclavia izquierda, y a la altura del callado de la aorta da el nervio laringio recurrente, acá está el ducto todavía, porque este es un neonato, ¿sí? Vemos como el laringio recurrente izquierdo da la vuelta al callado de la aorta, y lo encontramos luego aquí, ¿sí? Entre la tráquea y el esófago. Bien, mediastino superior. ¿Cómo dividimos el mediastino en un superior e inferior? ¿Sí? Esta división está dada por un plano que pasa de la articulación del manubrio external a la cara inferior de la cuarta vértebra torácica. ¿Mm? Es un plano imaginario que divide un mediastino superior de uno inferior. Y a su vez el inferior se divide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Y vemos, esta es la línea imaginaria, ¿sí? El manubrio external hacia borde inferior de la cuarta vértebra torácica, ¿sí? Que divide en un mediastino superior de uno inferior. Y aquí vemos el inferior dividido en mediastino anterior, medio y posterior. Fíjense, acá tenemos un cuadro donde podemos ver los distintos órganos y arterias, venas, linfáticos y nervios que encontramos en cada región del mediastino. ¿Sí? Por ejemplo, en el mediastino superior vamos a tener timo, tráquea, esófago, conducto torácico, ¿sí? Esto es linfático. Fíjense, arco aórtico, tronco brachiocefálico, venoso, ¿sí? Arteria carótida común izquierda, subclavia izquierda, vena cava superior, tronco venoso, estamos, arteria y venas pericardiofrénicas. ¿Sí? Este no se lo voy a leer, pero ténganlo en cuenta porque es muy tomado el contenido de cada mediastino. Pero bueno, si ustedes recuerdan estas imágenes que venimos viendo y se acuerdan cuál es el plano que divide mediastino superior de inferior, van a poder ir sacando los distintos elementos sin ningún tipo de problema. Sigamos. Acá tenemos los elementos que encontramos en el mediastino superior, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta porque es muy evaluado. Pero lo importante de esta clase es que si se van en su cabeza con los elementos, ¿sí? Las relaciones de los elementos, no van a tener problema de encontrarlos a la hora que le pregunten qué órganos se encuentran en qué región del mediastino. ¿Mm?
Fíjense, de nuevo el mismo dibujo, esta es la línea imaginaria del plano que divide el mediastino superior del inferior. ¿Sí? Esta es una vista derecha por la vena ácido, ¿sí? El esófago, el nervio vago derecho, la cadena simpática, este callado de la ácido, recuerden, que drena en la vena cava superior. El sistema ácido es muy importante porque es un sistema que retorna sangre al corazón, ¿sí? A través de la vena ácido que desemboca en la vena cava superior, ¿sí? Cuando la vena cava inferior está obstruida por algún tipo de razón, el sistema ácido cobra importancia. ¿Sí? Bien, y esta es la misma vista del lado izquierdo. Vamos un poco a relacionarlo con imágenes, sigamos relacionando. Corte axial, tomografía, ahí se ve la cortical hiperdensa, bien brillante. Una tomografía, un corte axial, fíjense, observamos los campos pulmonares, ¿sí? Se ven hipodensos. Observamos aquí la tráquea, aún no está dividida, hipodenso. Fíjense que observamos 3 puntos, ¿sí? Esto es posterior, acá está la columna, esto es anterior, acá está el esternón. Derecho, recuerden, siempre por convención lo que vemos hacia la izquierda es la derecha del paciente, e izquierda del paciente. Vemos 3 elementos que son los emergentes del callado aórtico, que van de anterior y derecha a posterior izquierda. El tronco arterial brachiocefálico derecho, la arteria carótida común izquierda, y por último la arteria subclavia izquierda. Fíjense, si recuerdan, una imagen que veíamos como había un elemento venoso, ¿sí? Que cubría a los grandes vasos. Vamos a volver un segundo para atrás, para que puedan recordar esto. Fíjense, estaba al principio todo, acá. Fíjense cómo este elemento venoso cubre las ramas que brinda el callado de la aorta, en forma transversal. Este elemento venoso es el que vemos aquí en la tomografía, que está recubriendo a los vasos que brinda el callado de la aorta. ¿Sí? Recuerden. Aquí, ¿ven? Tronco venoso brachiocefálico izquierdo, este es el tronco venoso brachiocefálico derecho. Fíjense qué pasa cuando yo voy a una imagen más. ¿Sí? Ese tronco se unió, los dos troncos formaron la vena cava superior, y aquí podemos observar ya el callado de la aorta y no ya las ramas, ¿sí? Como veíamos acá, lo que nos indica que este segundo corte es más inferior que el que veíamos anteriormente. Lo mismo, ¿sí? Mediastino inferior, recuerden, está dividido en mediastino anterior, que va del cuerpo del esternón hasta el pericardio. Y tenemos lo que encontramos. Medio, mediastino medio, bronquios principales, tronco pulmonar, ¿sí? Todo el nervio frénico. Aquí tenemos, ¿sí? El mediastino medio, marcado. Fíjense, tomografía, corte axial de nuevo, anterior está el esternón, posterior. Ya no vemos el callado, ya vemos una aorta descendente torácica y una aorta ascendente, ¿sí? Que a su izquierda, como bien saben, y vimos, de la aorta ascendente van a encontrar lo que es el tronco pulmonar, ¿sí? El tronco pulmonar va a dar 2 ramas, una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha va a pasar por debajo, como bien saben, del callado aórtico. Esta es la vena cava superior. Ya que vemos ya la tráquea dividida en un bronquio fuente primario izquierdo y un bronquio fuente primario derecho. Recordemos la aorta descendente, y esto que se ve aquí, a la derecha de la aorta descendente, es la vena ácidos. Ya podemos observar bien la cavidad cardíaca, ¿sí? La más anterior, que es el ventrículo derecho, y esta cavidad más posterior, relación al esófago, que es la aurícula izquierda. Recuerden, la aurícula izquierda la vamos a ver en la próxima clase, pero les voy anticipando que es la famosa mochila cardíaca, es la cavidad cardíaca más posterior y superior a la vez. Es la única cavidad cardíaca que no contacta
con el músculo diafragma. Bien, mediastino posterior, acá tenemos los elementos, ¿sí?, que encontramos, eso lo pueden leer, están en todos los libros, no se preocupen. La idea de la clase, como ya saben, es que ustedes puedan ver las imágenes y quedarse con las relaciones anatómicas. Ya tenemos marcado el mediastino posterior, ¿sí? Fíjense en la representación. Esto que queda aquí es el resabio de ese conducto arterioso, ese ductus, que comunicaba el tronco pulmonar con la aorta descendente, que yo les mostré, que en el neonato es permeable. Bueno, en el adulto queda un ligamento que se denomina ligamento arterioso, ¿sí? Fíjense de nuevo esta relación como el tronco venoso, yúgulo subclavio brachiocefálico izquierdo, cruza las ramas del callado de la aorta. Sacamos el corazón y vemos el mediastino posterior, el esófago izquierdo, el esófago, la aorta, ¿sí?, izquierdo y posterior, el esófago, la aorta descendente. Esta es una imagen, pero posterior. Vemos cómo le queda la tráquea hacia anterior, el esófago hacia posterior, y hacia posterior del esófago, y a la izquierda del mismo, la aorta descendente. Es una imagen, ¿sí?, se abrió el tórax, agarramos el pulmón y lo corrimos hacia el centro, ¿sí? Esta es una maniobra que se hace con la mano, ¿sí? Ustedes meten la mano en la caja torácica bien pegada a las costillas, al lateral al pulmón, ¿sí? Van con su mano hacia posterior del pulmón y lo remueven hacia medial. Esta maniobra se hace para ver el mediastino posterior. Entonces pueden ver las vértebras, pueden observar aquí la cadena simpática con los ganglios, ven los ensanchamientos, las costillas. Esto que ven así, aquí, más brillante que se ve aquí, es la vena hemiácigos, ¿sí? La aorta, callado de la aorta descendente, el esófago. Este es el nervio vago izquierdo, fíjense cómo da ramas al esófago, ¿sí? Bien, mediastino posterior. Es esto que veíamos, ¿sí? Pero no he preparado. Recuerden, como elementos que pasan debajo del callado de la aorta, vamos a tener el nervio laringio recurrente, ¿sí?, al bronquio principal izquierdo y a la arteria pulmonar derecha. Ese es el contenido que pasa inferior al callado de la aorta. Acá vemos lo nervioso, acá vemos lo linfático, ¿sí?, conducto torácico, ¿sí?, que va a drenar, fíjense, en la unión brachiocefálica venosa izquierda, conducto torácico. Y esta es la gran vena linfática, que recoge la linfa del miembro superior, que va a drenar en el afluente yúgulo subclavio venoso derecho. Esto, de nuevo, tenemos aquí lo nervioso. Aquí es para que observen esta red, ¿sí?, nerviosa que se produce aquí alrededor del callado de la aorta. Esta red nerviosa es la inervación parasimpática del corazón, ¿sí?, extracardíaca. Vemos al nervio vago, que se queda esta red, ¿sí?, como aquí a nivel de callado de la aorta da esta rama, que es el laringio recurrente izquierdo, que como veíamos en el preparado, sube por el espacio tráqueo esofágico. Y esto que ven acá, bien posterior y pegado a la columna, es la cadena simpática paravertebral. Esófago y la tráquea dividido en sus dos bronquios fuente, izquierdo y derecho. Bien, este es otro preparado, ¿sí?, disección, en la que ven lo mismo que estamos viendo acá. En el esófago, la bifurcación de la tráquea. Fíjense como el bronquio fuente izquierdo es el que pasa por debajo del callado. El callado, la aorta descendente, más posterior e izquierdo al esófago. Este es el nervio vago derecho, que inerva el esófago. Fíjense la vena cava superior, ¿sí? Este es el tronco venoso yúgulo subclavio, que aquí fue cortado para poder observar bien el recorrido de las ramas del callado. Con el tronco arterial brachiocefálico derecho, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Esto que queda aquí no es que está roto, sino que este también era
un feto neonato, ¿sí? En el que el ductus dijimos que era permeable, entonces cuando yo corté el ductus quedó la permeabilidad. Recuerden que el ductus es una estructura que comunica el tronco de la arteria pulmonar con la aorta descendente. Fíjense, este agujero que queda en el diafragma, ¿sí? No es un balazo ni nada por el estilo. Este foramen, el diafragma, como ustedes sabrán, tiene forámenes, ¿sí? Este foramen es el más anterior, ¿sí? Y superior del diafragma, y es el foramen que deja la vena cava inferior, ¿sí? Acá, como ven, removimos el corazón, ¿sí? Pero queda este foramen de la vena cava inferior. Después le sigue un foramen medio, un hiato, ¿sí? Que es el esofágico, y por último, el más posterior, es el hiato aórtico, ¿sí? El foramen que forma entre los pilares del diafragma, para que la aorta descendente torácica se transforme en aorta descendente abdominal. Preparado de mediastino posterior, es lo mismo que veíamos, solamente que pintado para con objetivo didáctico, ¿sí? Que los estudiantes puedan identificar bien la vía aérea, la vascular con la aorta, el esófago en verde, esto azul que sube aquí, es la vena ácigos. Bien, en el diafragma, fines didácticos. Bueno, le voy a dar ahora una división de mediastino que era distinta a la que vimos, ¿sí? Profesor Martínez, se lo digo porque algunos libros lo tienen, ¿sí? Divide un mediastino superior, medio e inferior, y a su vez en un previsceral, visceral, ¿sí? Y posterior a las vísceras, retrovisceral. Posterior al corazón. Pero bueno. Después quiero hablarles un poco de tórax. Esto es un tema muy teórico, no tengo mucho para mostrarles. En realidad acá, como ustedes pueden ver, yo lo que hice no fue solo disecar la tráquea y los bronquios fuentes, sino que disequé todo lo que es el árbol bronquial, ¿sí? Lo que vamos a hablar ahora se trata de esto. Se trata de la segmentación broncopulmonar. Como los bronquios fuentes se empiezan a dividir en bronquios lobares, y esos lobares dan bronquios segmentarios, que como ven, lo pueden observar aquí todos en este preparado de este pequeño. Así que hablemos un poco de esta segmentación broncopulmonar. Básicamente, primero comencemos diciendo que el pulmón, como todo órgano, tiene un pedículo, ¿sí? Que está formado por la arteria pulmonar, un bronquio fuente, depende del pulmón que hablemos, y las venas pulmonares, que recuerden que son el número de dos derechas y dos izquierdas. ¿Qué pasa? Este pedículo pulmonar va a tener distintas relaciones según hablemos del pedículo pulmonar derecho y del izquierdo. En el caso del derecho, vamos a observar que las relaciones son de posterior a anterior, y vamos a tener, lo más posterior va a ser el bronquio fuente derecho, en el medio vamos a encontrar la arteria pulmonar derecha, y más anterior las venas pulmonares derechas. Mientras que en el pedículo pulmonar izquierdo, las relaciones se dan de superior a inferior. Vamos a tener lo más superior, va a ser las venas pulmonares, en el medio va a quedar el bronquio fuente izquierdo, y lo más inferior va a ser la arteria pulmonar izquierda. Fíjense entonces cómo las relaciones del pedículo cambian, los elementos son los mismos. Esto hay que recordarlo. Pulmón derecho, formado por tres lóbulos, ¿sí? El bronquio fuente, como veíamos, se divide, el derecho se divide en bronquio lobar superior y un bronquio lobar intermedio. ¿Sí? Este bronquio lobar intermedio a su vez se va a dividir en un bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior. En el bronquio lobar superior, a su vez se va a dividir en segmentarios, en el apical, en el anterior y en el posterior. El bronquio lobar medio se va a dividir en dos bronquios segmentarios, medial y lateral, y el bronquio lobar inferior se va a dividir en bronquios segmentarios, que son el número de apical, basal anterior, el segundo, basal posterior, el tercero, basal medial y basal lateral. Esto es en el lado derecho con tres lóbulos.
del lado izquierdo. Bronquio fuente izquierdo pasa debajo, tenemos solo 2 lóbulos. Recuerden que bronquio fuente izquierdo es el que pasa por debajo del callado. Y vamos a tener que el bronquio lobar superior se va a dividir en un bronquio segmentario ápico posterior y un anterior. Y en lo que se denomina língula, ¿sí? Que es un bronquio que venía a representar lo que es el bronquio lobar medio del otro pulmón, del derecho, pero como aquí no hay lóbulo medio, ¿sí? Bueno, este se denomina língula y se divide en 2 bronquios segmentarios, que son el superior y el inferior. Y por último tenemos el bronquio lobar inferior, que va al lóbulo inferior izquierdo del pulmón izquierdo, perdón, y se divide en bronquio segmentario apical, basal anteromedial, basal posterior y basal lateral. ¿Sí? Muchas gracias. Antes que terminemos, quiero mostrarles, ya estuvimos viendo, pero algunas imágenes de esto. ¿Sí? Para que se vayan, esto es una tomografía, ¿sí? En ventana pulmonar. Fíjense aquí, ustedes bien sabrán, los lóbulos de los pulmones están divididos por fisuras, ¿sí? Fíjense acá, ahora se lo voy a mostrar, me permiten, ahora sí, sigamos, disculpen el tema este. Les decía, fíjense, esto es ventana pulmonar, fíjense que a diferencia de las que veíamos en la clase, se ve mal las partes blandas, el callado acá no se ven los vasos, pero sí muy bien el pulmón. Fíjense acá la tráquea, como cuando voy descendiendo, comienza a bifurcarse. ¿Sí? ¿Ven ahí? Se comienza a bifurcar. Fíjense aquí, aparece una línea, ¿sí? De aquí de este lado, esas son las fisuras. ¿Sí? Fíjense, acá lo van a ver mejor. Ven aquí una línea, bueno, esa es la fisura, ¿sí? Oblicua, que divide un lóbulo superior de un lóbulo inferior. Esta es la fisura oblicua del lado izquierdo. Fíjense, ¿sí? Y aquí, a esta fisura oblicua, sale una transversa, ¿sí? Y esto nos va a dividir un lóbulo pulmonar superior, uno medio, de uno inferior. Mientras que del lado izquierdo solo tenemos la fisura oblicua, que divide un lóbulo inferior de un lóbulo superior. Solo le quería mostrar esa fisura para que observen, ¿sí? Nada más. Bueno, espero que se haya quedado claro la clase. Nos vemos en la próxima, que es acerca de corazón más específicamente, ¿sí? Irrigación, las cavidades cardíacas, el sistema de conducción cardíaco, ¿sí? Así que bueno, espero como siempre que les haya servido y nos vemos en la próxima clase.